Olimpia María Azucena Godínez Viveros. Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un posgrado por la Universidad Americana de Acapulco y es doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado en Acapulco de Juárez. Con una amplia trayectoria y experiencia en el ámbito electoral, donde ha sido magistrada en varias ocasiones. Presidió el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en 2003 y hasta concluir su encargo en 2006. Magistrada de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Por invitación del Poder Ejecutivo, formó parte de la comisión que elaboró las reformas y la homologación de las leyes del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Guerrero. Galardonada en múltiples ocasiones, recientemente recibió la medalla Licenciado Alberto Vázquez del Mercado. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo para dejarnos entrar en sus hogares y poder conocer un poco más de la trayectoria, de la forma de pensar de nuestras juzgadoras y juzgadores que han sido galardonados por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia dentro del contexto del Día del Juzgador y Juzgadora Mexicanos. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Magistrada, qué gusto contar con usted. Muchísimas gracias por darnos este tiempo para la entrevista. Muchísimas gracias, estimado magistrado Armando Neitret. Es una distinción, pues en primer lugar, y reitero mi agradecimiento al Consejo Directivo de AMIG, al magistrado, al ministro presidente, Arturo Saldívar Lelo de la REA, a todos los magistrados que integran este comité directivo, a usted por la gestión tan excelente que lleva en la Secretaría Ejecutiva de AMIG. Muchas gracias por esta oportunidad, magistrado. Al contrario, magistrada, es un honor tenerla en este espacio, galardonada con el Premio AMIG 2021 a propuesta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. Magistrada, la primera pregunta que yo le haría en esta entrevista es que, o más bien que usted nos platique al inicio de su carrera, que es ya también amplia y vasta en la impartición de justicia, no solo administrativa, sino también estuvo en la justicia electoral algún tiempo. ¿Qué retos se enfrentó para consolidar esta vocación? Si nos podía platicar esos inicios donde decide dedicar su vida o parte de su vida a la impartición de justicia. Muchas gracias, estimado magistrado. Quisiera hacer una pequeña aclaración que había pasado. Estuve como presidenta del 2017 a diciembre de 2020. A partir de enero se eligió, de acuerdo a nuestra ley orgánica y reglamento del tribunal, a la actual presidenta que funge en el Tribunal de Justicia Administrativa. Con esta aclaración, pues quiero comentar al respecto sobre la pregunta que amablemente me formula, que efectivamente pues me desempeñé como magistrada 12 años en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, de 1996 a 2008. El reto principal fue indudablemente la capacitación. Que por cierto, usted, estimado magistrado, por la experiencia, la expertise que tiene usted en la materia electoral, tiene seguramente presente, como yo lo tengo, de esas constantes reformas, jurisprudencias
que van cambiando de manera muy constante esta materia electoral, lo que indudablemente que también nos obliga que de manera permanente nos encontremos en un proceso de actualización, en un proceso de estudio permanente. En mi caso, me vi favorecida en esta ardua tarea, al igual que mis compañeros magistrados de ese entonces en el Tribunal Electoral de Guerrero, por el apoyo académico recibido del entonces Tribunal Federal Electoral. El intercambio de experiencias y conocimientos de los magistrados integrantes de los tribunales de las diversas entidades federativas, de ustedes magistrados también electorales de las diferentes circunscripciones. Tuvimos esa magnífica oportunidad. Asistíamos como magistrados al archivo del Poder Judicial que se encontraba ubicado en nuestra entidad en Acapulco de Juárez Guerrero, donde se impartían cursos de capacitación para jueces y magistrados. Esta noble institución que en 1998 se convirtió en lo que ahora es la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco. Contamos con esa magnífica institución. Y a partir de 2005, con el surgimiento de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún se acercó más a nosotros, se acercó más a jueces, a magistrados de los estados de la República, a efecto de socializar eventos académicos sumamente relevantes de orden nacional, internacional, en la que además de escuchar ese conocimiento, esa experiencia de los participantes con excelente formación académica, nos dieron también la oportunidad de nosotros como magistrados locales participar en esos grandes eventos. Creo que indudablemente esto contribuyó a nuestra formación en lo personal, así lo veo, lo analizo, y agradezco esta generosidad que hubo para la formación de jueces y magistrados de esa etapa en la que inicié mis trabajos como magistrada. Le decía, magistrada, que como impartidores de justicia, como impartidoras de justicia, hay momentos, hay contextos en nuestra función que nos marcan por la relevancia del caso, por el contexto de exigencia política, por ejemplo, tratándose de los tribunales electorales, o por los retos administrativos que tienen tribunales de justicia administrativa. ¿Nos podría usted platicar, magistrada, algún momento, compartir de su vida, algún momento que le haya marcado en la función de impartición de justicia, algún caso que recuerde que por su complejidad o peculiaridad haya marcado, digamos, su vida y lo recuerde muy bien? Claro que sí. Primeramente me permitiré compartir momentos importantes en este lapso importante de mi vida en la impartición de justicia. Decía, a partir del 96 en el Tribunal Electoral y a partir de 2012 en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Cuando rendí protesta, la protesta de ley, en mayo de 1996, en el Congreso del Estado de Guerrero, para ejercer el cargo de magistrada en el Tribunal Electoral, en el antiguo auditorio de este Congreso,
en el que aún en la actualidad es ocupado ahora por el Tribunal Superior de Justicia, pero cuenta ese auditorio con vitrales muy hermosos en los que lucen las imágenes de José María Morelos Pavón, Vicente Guerrero, Benito Juárez y Venustiano Carranza. Sentí, estimado magistrado, una gran emoción, una indescriptible distinción de asumir un cargo de tan alto honor. Y al mismo tiempo, la gran responsabilidad que representa hacer cumplir lo que ordena nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que de esta emanan. Y como señala en nuestro artículo primero vigente, lo que ordenen también los convenios que tenga nuestro Estado mexicano celebrados con el orden internacional. Indudablemente que es una carga pesada, delicada, sobre todo delicada, que implica, creo hasta la actualidad, la necesidad permanente de la actualización en las distintas ramas del derecho. Actuar con ética, con dignidad, respetar los derechos de los demás, magistrado Maitredt, en la misma medida que aspiro, quiero, deseo que se respeten los propios. Creo muy importante señalar que, como cualquier ser humano, tengo prejuicios, indudablemente, pero en ese momento especial consideré y sigo considerando que debían quedar a un lado siempre que se trate de dictar una sentencia. En inicios de mi carrera en la magistratura, en la materia electoral y en la actualidad en la materia administrativa. Otros momentos muy relevantes quiero compartir y usted también fue partícipe de muchos eventos excelentes en los que tanto el Tribunal Electoral como ahora el Tribunal de Justicia Administrativa hemos sido sede de extraordinarios eventos académicos, antes decía yo nacionales e internacionales, en la que pudimos escuchar conocimientos y experiencias de los mejores en las diversas materias. Y estos eventos fueron posible su realización por la solidaridad que han tenido tribunales homólogos del país en estas materias, magistrados y ministros que con emoción y generosidad han apoyado los grandes proyectos de justicia en el estado de Guerrero. No quiero omitir, pero quisiera mencionar al magistrado Gesto Martínez Porcayo, Jesús Orozco Enríquez, Flavio Galván, Leonel Castillo, a los señores ministros que apoyaron igualmente en su oportunidad y en su etapa de ejercicio, como don Mariano Azuela, don José de Jesús Gudiño, Franco Guzmán, Olga Sánchez Cordero. Más recientemente, ministra también en retiro, Margarita Luna Ramos, y en la actualidad, el apoyo que hemos tenido en Guerrero de la ministra Yasmín Esquivel Mosca. Y muy particularmente los tribunales de justicia administrativa por ser afín a su formación. En cuanto a casos jurídicos, usted decía también, estos momentos de capacitación excelsa han sido importantes,
pero también casos, decía usted, que por su complejidad o por su peculiaridad recuerde de manera especial. Hay muchos y no me gustaría abusar de este precioso tiempo. Recordaré uno de tantos. Una autoridad competente en materia de prestaciones sociales otorgó una pensión a una señora adulta mayor de más de 70 años, quien se ostentó ser concubina, compañera de vida durante los últimos 20 años de un policía del Estado, del Cuerpo de Seguridad del Estado. Falleció esta persona en ejercicio de sus funciones. Posteriormente, acude al Tribunal de Justicia Administrativa en una demanda de juicio de nulidad, otra señora, quien se ostenta y acredita además ser esposa del mismo policía. Esta persona fue ubicada en condiciones similares a la primera mujer que acudió por la pensión del finado. Incluso la esposa tal vez de una edad mayor, un poco de más edad, y además con un hijo discapacitado del policía muerto en servicio. El tribunal determinó otorgar el 50% de la pensión a cada mujer. Argumentando el estado de vulnerabilidad por cuestiones de género, de edad, de situación económica precaria de estas dos mujeres. No obstante, esta sentencia nos fue revocada. Pero sabemos lo complejo que es impartir justicia. Tomando en consideración lo que puede ser la justicia social, recordé una famosa frase de un ilustre escritor español, Francisco de Quevedo. Qué difícil, pero vale la pena mencionar. Donde hay poca justicia, a veces es peligro tener razón. Podría contar otros casos, pero creo que... No, mire, es que este caso que nos cuenta, que no sé si recuerda de qué año es, maestra, porque creo que es reciente. Vale la pena retomar. ¿Perdón? ¿De qué año es? Reciente. Este año tuvimos... Porque vale la pena discutir el tema, digo, seguramente en el amparo, por una formalidad en el procedimiento se debe haber revocado, pero yo creo que lo que usted pone sobre la mesa y la frase de este ilustre literato español viene muy a colación con las siguientes preguntas, maestra, porque creo que usted y la inmensa mayoría de quienes nos dedicamos a esto lo hacemos por vocación y en aras de conseguir un país más justo, ¿no? Sabemos, y en su estado pues no es la excepción, que hay muchos grupos en situación de vulnerabilidad y que México tiene muchos retos con ellos, tiene muchas deudas con ellos, y en materia de justicia tenemos deudas y retos. Desde su punto de vista, magistrada, ¿qué retos se enfrenta la justicia administrativa, en este caso a nivel estatal, para conseguir un México mucho más justo, para atender estas deudas históricas con los grupos vulnerables en nuestro país? En pocas palabras, ¿qué le espera a la justicia en México en los años por venir? Bueno, los retos que enfrentamos y desde luego, con la intención de alcanzar
tratar de lograr un México más justo. Creo que ante la vertiginosa dinámica que vive la sociedad, las nuevas necesidades, la problemática que representan los virus enemigos que han dañado tanto la salud física y mental de la humanidad. Tenemos que aprender y desarrollar de manera obligatoria el uso de las herramientas digitales. Apoyarnos en las tecnologías de la información y de la comunicación. Precisamente este encuentro tan grato que tengo con ustedes esta tarde se lleva a cabo gracias a estas TICs, que son maravillosas y creo indudablemente que favorecen el acceso a la justicia como un derecho humano, ya que contribuyen estas TICs en la transparencia, contribuyen al acortar distancias. Ahora nos encontramos en vivo, en comunicación, usted en Ciudad de México y yo en Chilpancingo, Guerrero, pero podríamos estar uno al otro lado del mundo e igualmente comunicarnos. Se acortan los tiempos o ayuda a acortar los tiempos a efecto de resolver los asuntos planteados. Y estoy cierta que en un próximo futuro también reducirá los costos económicos, tanto a las instituciones prestadoras de este derecho humano de acceso a la justicia, pero también a los propios justiciables. En el Tribunal de Justicia Administrativa, desde el año pasado, aún en mi gestión como magistrada presidenta, tuve pues yo considero la extraordinaria oportunidad histórica en la evolución del tribunal de firmar el convenio de interconexión tecnológica y reconocimiento de firma electrónica con el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, hicimos una inversión en softwares que nos permitirán llevar a buen puerto, seguramente este mismo año, el juicio en línea, que la actual presidenta continúa en el desarrollo, afortunadamente, con mucho empeño y dedicación. Y como un paréntesis, quiero mencionar que precisamente el año 2020 fue el primer año en que nuestro tribunal administró su presupuesto por primera ocasión. Y tuvimos esta pandemia que nos obligó a limitar los servicios no administrativos, pero sí los jurisdiccionales, suspendiendo plazos, como muchas instituciones en el país. Pero esa suspensión de plazos, esa inactividad jurisdiccional, no la que podíamos hacer desde casa, sino la que teníamos que dar a conocer a los justiciables, nos permitió tener lo que se llama subejercicio, pero aquí pues no fue por errores administrativos, sino por la situación de la pandemia. Y lo invertimos en este desarrollo. Y lo vimos y lo vemos ahora como dentro de una tragedia surgen oportunidades. Y tuvimos esta oportunidad, nos vimos obligados y como he dicho, seguramente este año tendremos ya al 100% preparado ese juicio en línea que ofrecer a las autoridades y a los ciudadanos. Parte de este reto también, estimado magistrado, es el sensibilizar tanto a las autoridades como a los abogados para que en el momento oportuno hagan uso de estos medios, porque esa será otra labor.
importante. Y un reto más que creo que se puede complicar un poco porque no dejamos de conocer y de estar sensibles a que esta crisis de orden sanitaria pone en crisis económica a las autoridades. Pero va a ser un reto lograr que se cumplan en tiempo y forma las sentencias cuando sean sobre todo condenatorias a pagos económicos. Claro. Oiga, magistrada, pues es que de verdad lo que nos pone sobre la mesa como retos, me da muchísimo gusto saber que usted y sus colegas en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero son artífices ya de este cambio. Ya no solo es un reto, ya es una realidad ofrecerle alternativas a la ciudadanía de acceso a la justicia. Y es quizá de las cosas buenas que nos va a dejar la pandemia, ¿no? Nos hemos tenido que reinventar para poder acercarnos a la ciudadanía con esta distancia física, pero con una cercanía virtual que eventualmente va a ser más eficiente la impartición de justicia. Déjenos, magistrada, en las últimas dos preguntas dialogar primero con la ciudadanía. Y en ese sentido, la ciudadanía se pregunta o le preguntaría seguramente a usted, oiga, magistrada Olimpia Godínez, usted que lleva tantos años impartiendo justicia, ¿por qué es importante la justicia administrativa? A mí como sociedad, ¿de qué me sirve que exista una justicia administrativa y en qué defiende esta mis derechos? Por supuesto, y pues en la materia administrativa precisamente es en la que me desempeño en la actualidad con mucho orgullo de pertenecer al Tribunal de Justicia Administrativa, que fue creado por el gobernador José Francisco Ruiz Massieu en 1987. Creo que es sumamente importante, es relevante la función de este tribunal en atención a que garantiza a la ciudadanía que todos los actos que emitan las autoridades del nivel estatal, municipal o de los órganos autónomos estén apegados a la ley. Que todos y cada uno de estos actos sean parte de las facultades expresas que tienen los servidores públicos que los emiten. Este tribunal ha venido cada vez ampliando su competencia. Decía yo que desde 1987 fue creado y cada vez conocemos de mayor competencia. En la actualidad podemos intervenir en la interpretación, en el cumplimiento de contratos de orden administrativo, en aspectos laborales de la separación de integrantes de los cuerpos de seguridad pública, de la Fiscalía General. Y con motivo de la implementación del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, conocemos, si bien es cierto, desde 1987 hemos conocido de la materia de responsabilidades, solo éramos órgano revisor de las sanciones impuestas por los órganos de control. Y a partir de este sistema anticorrupción, seguiremos siendo, como siempre, órganos revisores cuando se trate de responsabilidades no graves. Y en el caso de responsabilidades administrativas cometidas por servidores públicos o particulares que se vinculen en ellas, seremos órgano sancionador. Y aquí quiero hacer también un paréntesis porque he comentado en varias ocasiones que con motivo de esta reforma
se crearon en muchos tribunales un número muy grande de magistrados y se tuvieron que crear una instancia más para poder dar cumplimiento, desde luego, a este sistema anticorrupción. En el estado de Guerrero no hubo necesidad de crear otra instancia porque nacimos en Guerrero, nacimos bien. Este tribunal nació con 2 instancias. Estamos cercanos a la gente. Guerrero tiene 7 regiones y en cada región hay una sala regional. Es la primera instancia. Y tenemos en Chilpancingo, Guerrero, la sala superior, que es la segunda instancia que prevé esta impartición, este sistema sancionador en materia de responsabilidades de servidores públicos. Entonces fue sencillo también porque los magistrados desde su creación hemos conocido el tema. Desde luego ahora con las particularidades que conlleva el nuevo sistema, de que cuando se trate de responsabilidades graves, no seremos órgano revisor, sino órgano sancionador, siempre y cuando este sistema pues no tenga otro diseño. Claro. Pues qué interesante el diseño institucional y creo que ahí está muy claro cómo la justicia administrativa cubre muchos aspectos de la vida del ciudadano, de la persona, en su relación con los órganos de gobierno, ¿no? Con el poder público. Magistrada, finalmente, y agradeciéndole de verdad su valioso tiempo, usted pues ha sido galardonada por la AMIG a propuesta del apartado correspondiente a los tribunales administrativos. Y esto para las personas que nos siguen significa que la magistrada ha sido propuesta por juzgadores y juzgadoras y ha sido galardonada y reconocida en su trayectoria y trabajo también por juzgadores y juzgadoras de todas las jurisdicciones y de todos los niveles, tanto federales como locales. Yo siempre les digo a nuestros galardonados y galardonadas que recibir este premio AMIG les da una responsabilidad importantísima porque son un ejemplo a seguir, especialmente para las personas jóvenes que deciden por vocación incorporarse a los órganos de impartición de justicia en México. Le pregunto, magistrada, y más bien le pediría si pudiera enviar un mensaje a estas personas que han decidido dedicar su vida a la impartición de justicia, que les ha llamado esta vocación. ¿Qué les aconsejaría una magistrada que lleva pues más de 20 años al servicio de la justicia? ¿Qué necesitan para consolidar esa vocación, para no desviar hacia malas prácticas y para que se vuelvan, como usted, a la larga, un orgullo en la impartición de justicia en México? Muchísimas gracias. La verdad que indudablemente estoy segura que hay jueces y magistrados con mejores prendas que mi persona. Y agradezco que haya yo sido considerada para este premio. Lo recibí en su oportunidad a nombre de los jueces, magistradas, magistrados que podrían también ser galardonados. Lo recibí a nombre de mis excelentes, extraordinarios catedráticos que tuve en la Universidad Nacional Autónoma de México como egresada pues, de la Facultad de Derecho. Tuve la fortuna de escuchar a extraordinarios juristas y servidores públicos que sirven de ejemplo a las generaciones. Yo considero que ellos dejaron en mí
la semilla que ha ido germinando con el paso de los años, ese interés que me lleva a concluir que todas las materias, y eso comparto con los impartidores de justicia que me escuchen, todas las especialidades del derecho, de manera conjunta, integran un hilo conductor. Todas. No hay un área del derecho que no se requiera en la impartición de justicia, en cualquiera de sus áreas. Y ese hilo conductor nos sirve para la aplicación de la ley. Aplicación de la ley como, yo diría, fuente de justicia. Escuchemos a los doctos en el conocimiento. Cada día revisemos nuestros códigos de ética, porque creemos conocerlos, pero en alguno de los años de la presidencia en el Tribunal de Justicia Administrativa, me permití imprimir en un calendario en cada mes parte del código de ética que rige a ese tribunal. Y les dije a mis compañeros, a todos los servidores públicos del tribunal, hay que leerlo. Y como lo tenemos en el calendario, mes a mes demos una repasada. ¿Cómo nos guía la ética a los juzgadores? No perdamos la necesidad que debemos de tener siempre de aprender. Nunca terminaremos de aprender. El derecho es dinámico, es perfectible. Tenemos que trabajar con mucha transparencia. Eso exige la sociedad, transparencia de nuestros actos, con vocación de servicio, y pongamos siempre en primer lugar el interés superior, que es el interés colectivo, por encima del interés personal de cada uno de nosotros. Pues, magistrada, estos conceptos que usted nos da, estas recomendaciones, estos consejos, me parece que sin duda redundarán en una dignificación de la función, generan confianza en la ciudadanía y de verdad me encanta, magistrada, que nos haya acompañado en esta tarde, pero sobre todo déjeme enviarle una calurosa felicitación por este galardón. Tristemente por esta pandemia no pudimos entregárselos presencialmente en las ceremonias tan significativas que cada año hacemos en el área de murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero habrá ocasión para encontrarnos y para hacerles un reconocimiento presencial, que bien que se lo merecen por tantos años de servicio. Magistrada Olimpia Godínez Viveros, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, y a quienes nos siguen en nuestros espacios digitales, a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, muchísimas gracias por otra vez brindarnos su tiempo para poder escuchar y visualizar esta entrevista. No sé si quiere agregar algo para cerrar, magistrada. Pues reitero mi agradecimiento y creo que todo se encierra en el servidor público en dar un cumplimiento. Todos rendimos protesta cuando iniciamos un cargo público. Demos cumplimiento a esa protesta constitucional a que se refiere nuestro artículo 128 y todo estará bien. Claro, muchas gracias, magistrada. Y emulando las palabras de nuestro héroe nacional que tiene usted allá atrás, la patria es primero. Así es. Muchísimas gracias, magistrada, que tenga usted un gran día y otra vez muchísimas felicidades.